él en su propia piel y en su propio ejemplo es muestra del fracaso del deporte cubano. ¿Qué hace él en Chile? Donde le dieron 40 y pico de mil dólares, entre otros muchos regalos por la medalla olímpica. ¿Cuánto le dieron a sus colegas en Cuba? El presidente de El Salvador, Bukele, protagonizó la portada de la revista Times. La revista Times reveló en la portada de su última edición el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y en ella incluye una entrevista en la que el controvertido político prometió que no se postulará para un tercer mandato. Lo que yo dije. Yo no puedo postularme a presidente de nuevo, de acuerdo a la Constitución, por la prohibición del artículo 152. Además, tengo el acuerdo con mi esposa de que este mandato es el último. Lo que dije, a Bukele también le han querido los mismos zurdos pedorros, que si un dictador, que si no sé qué, en todo el mundo son 2 mandatos. Es muy raro que un país tenga un solo mandato. El primer mandato de Bukele lo dedicó a la paz y la seguridad del Salvador. Ahora el segundo mandato es el desarrollo del Salvador. Irse ahora sería dejar una tarea incompleta o correr el peligro de que lo que se avanzó en estos 4 años, ahora ya las pandillas se vuelvan a apoderar del país. Yo creo que 2 mandatos y además cuando todo el mundo lo apoya, 87% de la población votó por él. Oye, creo que lo merece. Y como hombre de palabra y como hombre de bien, no aspira más ninguno. Trump tampoco va a aspirar a un tercer mandato, obviamente. Pero 2, creo que sería perfecto. Bueno, Yasmani Acosta, el rival de Mijaíl López en París, aún sigue con su bloqueo mental. Yo lo dije y lo repito hoy, que el señor Yasmani dejó ganar, le regaló la pelea a Mijaíl. Ahora estoy totalmente seguro de eso. No obstante, no lo tenía a él en una categoría tan chapuceramente tonta. Pero después de esta entrevista, sí, tengo que decir que me dejó muy mal sabor. Vamos a ver. Son muchos cambios. La verdad que Cuba antes de la revolución era un país y Claro. ahora es otro. Y si hubieron cambios, bueno. Pero creo que todos esos cambios Espera, quedaron ahí. yo de verdad tengo que decir, sin menosprecio a ningún deportista, pero escuchar a ciertos deportistas hablando de política, hay que tener candinga, Nahuel. Hay que tener candinga. Yo no sé si son los golpes, los estrellones, las batidas, el todo, pero fíjate que él empieza diciendo una soberana verdad. Cuba antes de Fidel era otro país. Ve a verlo ahora para que tú veas. Busca cada fábrica, cada central, la autopista, las carreteras, las piscinas, los puertos, los aeropuertos, el ferrocarril, la electricidad, las fincas, la fruta, los alimentos, la carne, la leche, el huevo. Busca. Y te darás cuenta que en efecto Cuba era un país que llegó a ser la 9ª economía per cápita del mundo y ahora es otro. Pero no, él lo enfoca desde otro punto de vista. Ponlo de nuevo. A ver, vamos a estudiar, a ver si logramos analizar qué hay ahí. ¿Qué hay ahí? A ver. La verdad que la revolución hizo muchos cambios. La verdad que Cuba antes de la revolución era un país y ahora es otro. Y si hubieron cambios, bueno. Pero creo que todos esos cambios quedaron ahí. ¿Qué piensas de lo que pasa en Cuba? Desde acá, ¿cómo ves el proceso? Ya son 60 años, más de 60 años del régimen. En Cuba siempre se culpa el bloqueo. Entonces no sabemos si es verdad o mentira. Yo lo que quisiera, ¿no? Desde mi punto de vista, que quiten el bloqueo. Si creen que Cuba se está justificando con el bloqueo, que lo quiten, a ver si verdad para que no se justifique más. Pero ¿por qué los cubanos siempre hablan de algo como que miran el problema? El cubano, cuando va a hablar de la política de Cuba, habla como si uno no estuviera implicado en eso. Como si nosotros mismos no fuéramos los que hemos vivido por tantos años allí. Y no, si creen que Cuba, si creen, yo no creo, yo estoy seguro, yo viví en Cuba 33 años.
Y viví día por día a los cuadros, a los dirigentes, justificándose con el bloqueo, desde no recoger la basura, no pintar un consultorio, no dar un buen servicio, que no haya limpieza en los hospitales, que no haya calidad en el pan. Todo. Eso lo vi yo con mis propios ojos. Entonces, eso de hablar así de lejos, bueno, si creen, yo no creo, yo estoy seguro. Lo he visto, lo he escuchado, lo sigo a diario. Yo creo que el cubano que hoy tenga alguna duda de que los comunistas son tremenda bola de mierda, los de allá y los de aquí, y que se justifican todos los días con el bloqueo, eso, el que no sepa eso de verdad, no sé qué es lo que tiene en la cabeza. Porque nada más que hay que buscar en internet qué cosa es un bloqueo. El que le hicieron en la parajea de Sudáfrica, el otro. ¿Cómo tú puedes con un bloqueo entrar 6 barcos pollo todos los días a Estados Unidos, Cuba? ¿Cómo tú puedes entrar miles de toneladas de todo lo que existe en Cuba de los Estados Unidos? Que es el principal país de donde Cuba está importando todo. Tesla, Lamborghini, Ford, de todo. Sí, es que en Cuba no hay nada que ya no venga de los Estados Unidos. Hay que ser muy tonto para seguir en esa tontería, porque la dictadura puede intentar justificarse con el bloqueo. La cuestión está que el pueblo le acepte la justificación. Cuando le meten 15,000 pesos de multa al carretillero vendedor de aguacate allí y el tipo se pega un lazo, como aquí lo hemos denunciado. No, el problema es que, claro, es el acoso, es el bloqueo, que te está poniendo la bota en la cabeza y te está reventando la vida todos los días. Es el comunismo, no es el bloqueo el que tiene preso allí a 1,000 y pico de muchachos, el que no deja sembrar, el que no deja pescar, el que no deja comerciar, el que no deja nada. Que hace 20 años tú me digas esto, yo te la dejo pasar. Que después de internet, de un 11 de julio, de toda la información que hay disponible, tú me sigas diciendo que tú no sabes si es el bloqueo. Mira por culpa del bloqueo como está la calle de Cuba. El bloqueo impide que todos esos jóvenes que están comiendo mierda en el buró provincial municipal de los JC, eso, cojan una pala y una carretilla y mira cómo el bloqueo tienen los cubanos, mira. Yo creo que hay que ser de verdad o muy tonto o hacerte el tonto de mala manera para tú decir eso. Pero bueno, vamos a seguir escuchando. Nada, ¿no? Y ver si realmente es bloqueo o no. ¿Quién es Fidel para ti, por ejemplo? Cuando niño, bueno, a nosotros nos educan y Fidel es como un ídolo para todos los cubanos, bueno, en su mayoría. Sí sé de todo lo que hizo, de verdad que en Cuba antes no habían pocas escuelas, pocos hospitales, de verdad que sí hubo un cambio. Quizás creo que se quedó todo. Hay una cantidad de mitos que yo creo que es un problema, no sé si de cultura o de qué. En Cuba había pocas escuelas y pocos hospitales. Cuba ocupaba el tercer lugar en el continente americano en más escuelas y más hospitales. Estaba ahí, creo que era con Argentina y el primero era los Estados Unidos, creo. Pero todos los demás países tenían menos escuelas y menos hospitales que Cuba, incluyendo España y muchos países de Europa. Cuba tenía el promedio más alto de alfabetización del continente después de Estados Unidos, con un 80% de la población, 82% alfabetizada, que para esos tiempos, eso era más que España, que Portugal, que Italia, que muchos países que hoy son desarrollados. Cuba gozaba de un altísimo prestigio. Nuestros arquitectos, nuestros profesionales competían con los mejores a nivel del mundo y se reflejaba en Cuba esa profesionalidad en aquellos edificios, en aquellas autopistas, en aquellas carreteras, todo diseñado y ejecutado por cubanos con inversión y con compañías de muchos países. Hospitales. ¿Cuántos hospitales nuevos en la ciudad de La Habana ha construido el comunismo? ¿Cuántos? Los 12 hospitales grandes docentes de La Habana son de antes del 59. Y de los 12 ya no me quedan funcionando la mitad, 6. Mira ahí mismo en G. ¿Cómo se llamaba? Era el Julio Trigo. ¿Cuál era el hospital pediátrico enorme aquel? Lo han dejado derrumbar todos.
La revolución no ha construido ni un solo hospital grande. Por ejemplo, ponte un ejemplo en la ciudad de La Habana. Ha llenado el país de verruguitas, ¿no? Del consultorio que se están derrumbando también, donde no hay atención médica ninguna. Si no hay, ¿cómo está la atención médica hoy en Cuba? ¿Cómo tú me vas a poner a Cuba de ejemplo de eso? A ver qué más digo. En el tiempo, todo eso, quizás todo se quedó en el tiempo, ya que podían haber surgido mucho más cambios con el tiempo. Pero sigues creyendo que la revolución, sigues creyendo en la revolución como proceso. De cierto modo sí, de cierto modo no. O sea, o sea, la verdad que la revolución hizo muchos cambios. La verdad que Cuba antes de la revolución era un país y ahora es otro. Y si hubieron cambios, bueno. Pero creo que todos esos cambios quedaron ahí. Bueno, habrá que ver la entrevista completa, pero este pedacito me pareció una entrevista cobarde, una entrevista comprometida, todavía muy comprometida con la cosa de Cuba. Él, en su propia piel y en su propio ejemplo, es muestra del fracaso del deporte cubano. ¿Qué hace él en Chile? Donde le dieron 40 y pico de mil dólares, entre otros muchos regalos por la medalla olímpica. ¿Cuánto le dieron a sus colegas en Cuba? Realmente hay personas que emigran su estómago, emigra la boca, emigran los músculos, emigra todo, menos la mente. Porque uno se supone que abandona un lugar cuando no encuentra allí condiciones para vivir dignamente, la encuentra en otro lugar y uno se actualiza. Hay un update. Tú no puedes. Fíjate que a la gente dice, oye, como tú has cambiado, yo te conocí con 4 años leyendo un papel en un desfile. Y yo digo, coño, lo natural es cambiar. En la medida en que tú conoces, llega información a tu vida, lo que es natural es cambiar. Lo que es antinatural, anormal, estúpido, es quedarte bruto. Eso sí es loco, de verdad. Entonces, bueno, yo no sé, yo creo, bueno, que quiten, bueno, vamos a ver, bueno. ¿Y cómo tú crees que fuera Cuba si se cae la dictadura? Porque todo el mundo se enfoca, no, con bloqueo o sin bloqueo. Bueno, y sin dictadura, ¿cómo fuera Cuba? A ver, ¿qué es lo que depende de los cubanos? Porque la voluntad de los americanos de prestarle dinero a una dictadura fraudulenta y ladrona en el mundo, que no le paga a nadie. Yo, por agradecimiento a los Estados Unidos, nunca contribuiría a que los ciudadanos americanos le presten dinero a la tiranía que ha acabado con mi país. Yo no me prestaría para estafar a los ciudadanos americanos, que es lo único que queda del embargo. El préstamo de dinero, darle créditos, porque con cash pueden comprar lo que les sale a los toletes menos armas. Entonces, yo no puedo prestarme para que estafen a la gente que me ha acogido aquí y me ha enseñado a vivir en libertad o me ha permitido vivir en libertad. Yo no puedo ser tan desagradecido con los americanos como para decirle quiten el bloqueo o lo que queda del bloqueo, que es una sola cosa, y es que Cuba pueda comprar prestado. Yo no puedo hacer eso a este pueblo porque no es Cuba. Es que la tiranía pueda comprarlo. Los pollos, que no se lo comen los niños, se lo comen las tropas especiales, se lo comen las avispas negras y se lo come la seguridad personal de ellos y los turistas. Entonces yo creo de verdad que la cabeza, el cuerpo, los brazos y todo, oye, muy bien, pero eso es carne y hueso, men. Lo que nos define de verdad es lo que tenemos aquí adentro. Y a veces hay mucha libra y mucho cuerpo y mucho todo, pero men, cerebro de tiranosaurio rex, de reptil, men. No, qué fuerte. Un señor que puede, si quisiera, contarle la verdad a los chilenos, ahora que tiene cámaras y micrófonos, y pedir la liberación de deportistas también que están presos del 11 de julio, de artistas, que pudiera tener de verdad una empatía con ese pueblo que sufre esa dictadura, de la que él escapó. Pero veo ahí una sí y no, no y sí. Fidel es un ídolo para la mayoría de los cubanos. ¿De dónde tú has sacado eso? ¿Dónde tú hiciste una encuesta actualmente para ver eso? Oye, cuando los barrios salieron a la calle a manifestarse no parecía.
el día que el cubano pueda expresarse libremente, sin temor a que lo boten de la escuela, que lo metan preso, que lo fusilen, vamos a ver de cuántos cubanos de verdad es un ídolo ese hijo de puta. Pero bueno, cada cual que sea responsable ante la historia de lo que habla. Axel Kaiser, siguiendo a nosotros como siempre con la cultura económica, más ahora con la campaña de Kamala que Sandor no nos quiere explicar muy bien. Bueno, siempre rescato este tipo de videos que creo que nos dejan ideas fundamentales en la mente. Hablando del deporte. Mira para acá. Lo que entendamos por derecho, porque te fijas, nosotros podemos tener una constitución como la de la Unión Soviética que garantizaba todo tipo de derechos a todos y a nadie se le cumplía. Porque todas estas cosas de los derechos que garantiza el Estado, los famosos derechos sociales, tienen que pagarse. Alguien tiene que financiarlos y eso es lo que tenemos que entender de una buena vez en este país. Cuando uno dice, tengo derecho a la universidad gratis, lo que está diciendo es, tengo derecho a que otra persona me pague a mí la universidad. Eso es lo que está diciendo, nada más. Tengo derecho a que otro me trabaje gratis y me pague la universidad. Punto. Esa es la realidad económica. Filosóficamente podemos tratar de justificar esto, pero es que económicamente es así. Y si tú no tienes suficiente gente a la cual sacarle esos recursos para financiar las demandas, o no tienes la suficiente riqueza, ¿cómo la financias? No tienes cómo financiarlo. ¿Cuántas personas en el mundo están claros de esto? Bueno, cada vez más, gracias a todo el esfuerzo educativo, cultural que se está haciendo en el plano económico, pero los socialistas, incluyendo los de Estados Unidos, tratan todo el tiempo de que tú no analices ninguna de estas cosas. Nunca vas a ver a Kamala Harris disertando esto, primero porque no sabe, pero ellos viven en un mundo donde todo es subjetivo. No hay nada objetivo, aunque ellos se hacen los objetivos, todo es subjetivo. Todo es que suene bonito. El derecho al derecho al aborto, el derecho a... Todos son derechos, todos son derechos. Ahí, y es lo que dice Kaiser. Vivimos en una sociedad llenos de derechos, pero ¿quién materializa? ¿Cómo se financia todo eso? Ah, bueno, esclavizando, sancionando, penalizando a todo el que produce, a todo el que trabaja, a todo el que crea algo, para entonces garantizarle los derechos a una creciente y cada vez más grande masa de personas que solo quiere derechos, pero no quiere deberes. No quiere responsabilidades, no quiere ser el expoliado, no quiere ser al que le quitan miles de dólares de impuestos. Todo el mundo quiere ser el que vive de los impuestos. Y ahí es donde se generaliza la cultura del victimismo y del merecimiento. Yo merezco todo. Bueno. No hay pueblo que aguante.